Bueno, y hablábamos de economía cuando hablábamos o dábamos cuenta un poquito de los temas que de nuestra amplísima agenda. En un ratito vamos a hablar del tema internacional porque hay información de último momento de los ataques de represalia de Irán sobre territorio de Israel y también sobre otras bases norteamericanas en el Medio Oriente. De eso vamos a estar hablando en un ratito, pero uno de los temas que nos preocupa muchísimo, recién hablábamos de salarios, ¿no? Sí. Es el tema claramente de lo que pasa con los precios y las dificultades que tiene el gobierno para poder efectivamente perforar ese 2% que nos comentaba Julia recién. Entre otros temas económicos, por supuesto, seguro muchos de ellos van a estar mencionados de alguna manera esta noche en el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Pero bueno, cerró febrero, ya estamos hoy en el primer día de marzo y bueno, queríamos saber un poquito qué ocurrió con los precios, con la evolución de precios durante el mes de febrero, y para eso estamos, o para charlar de eso, entre otras cosas, porque es alguien que sabe muchísimo. Estamos comunicados con el economista Ricardo Delgado. Ricardo, muy buenos días. Aquí te saluda Julia D'Arrizo, Ezequiel Navarro y Elizabeth Pejer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día. ¿Y cómo terminamos febrero en materia de precios? ¿Qué has visto? Mira, terminamos parecido a enero, altos, 2.8, cerramos en analítica este viernes, 2.7 nos dio la canasta de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires. Bueno, y un mes que estacionalmente ha sido siempre mejor, febrero, ¿no? Con lo cual, digo, es un dato que preocupa incluso para este mes que se inicia hoy, que es marzo, porque, bueno, marzo sí, estacionalmente es un mes caliente, ¿no? En materia de precios, vuelve toda la economía a funcionar, colegios, todos los servicios y los ajustes anuales en general se dan en marzo. Con lo cual, digo, me parece que el gobierno, digamos, va a tener que sobrevivir, y nosotros también, a un primer trimestre con una tasa de inflación acumulada en los 3 primeros meses del orden del 10%, ese 10% que estaba para el año. ¿10% en el primer trimestre? Y sí. Eso, si perdón, sumás, Ricardo, es incluso más que la tasa trimestral del año pasado, ¿no? Sí, es más, sí, claro. Sí. Es un poco más. Con lo cual me parece que hay que repensar un poquito cómo sigue la película hacia adelante. Ojalá que el gobierno no tome algunas decisiones equivocadas como las que tomó el año pasado, que es básicamente tirar el dólar para abajo muchísimo. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, sí, claramente en febrero cayó el dólar nominalmente, cayó más de 40 pesos nominal, y por supuesto si se le suma la inflación en términos reales el tipo de cambio cayó en febrero. Hubo en los últimos días una recuperación. Me parece que lo que pasó ayer va a tener un impacto. Me parece que vamos a tener una semana complicada desde el punto de vista financiero, y ahí probablemente el dólar también de algún salto, porque bueno, forma parte de este impacto, de este shock externo que me parece que hay que también poner dentro del cóctel de lo que viene, ¿no? Sí, aparte siempre nos pegan los shocks externos, ¿no? De un lado, obvio, de otro, de costado, no sé cómo, pero siempre nos pegan. Sí, claramente. ¿Qué elementos o qué decisiones vos crees que debería estar tomando el gobierno para tratar de contener eso? Porque si estamos hablando de un 10% en el primer trimestre, yo me imagino difícil que en el segundo se frenen por completo, digo, porque hay cierta inercia que va pasando. Sí, yo creo que, a ver, para ponerlo en claro, hay algunos impactos que
que uno no le puede indilgar al gobierno. Por ejemplo, el aumento de la carne, ¿no? Sí. El precio de la carne se está recuperando después de un 2025 que venía bastante contenido. Bueno, está recuperando este terreno. Eso está impactando, claramente. Vos pensás que casi 9 puntos de la canasta actual, canasta vieja, ya esa discusión la hemos tenido, canasta vieja con la que mide el INDEC, casi 9 puntos son las carnes vacunas, digamos, ¿no? Los cortes Sí, sí. de carne vacuna, con lo cual es un impacto muy, muy relevante. El gobierno tomó la decisión de avanzar con la quita de subsidios, compromiso que además asumió en el presupuesto y en el acuerdo con el fondo, quita de subsidios que implica aumento de tarifas, eso también te pone más presión sobre los precios. Y me parece que acá hay un dato que sí creo que tiene que ver con responsabilidad principal del gobierno, y es que no hay mucha claridad en términos de política cambiaria. Me parece que cuando el gobierno cambia, modifica su régimen cambiario y dice, bueno, las bandas van a ajustar según la inflación pasada, 2 meses atrás, y no se cumplió, no se viene cumpliendo en estos 2 primeros meses, no se ha cumplido. De hecho, estamos ya en los máximos de brecha entre el valor del dólar y el techo. Estamos ya en 17-18% de diferencia. Bueno, de alguna manera te está diciendo, bueno, yo puse la regla, pero en mucho no la cumplo, digamos. Entonces, hay una percepción de el dólar está barato. De hecho, el dato que vimos, el que conocimos el propio viernes, ¿no? De atesoramiento de los argentinos, más de 1,5 millones de argentinos volvieron a comprar dólares en enero. Esto significó más de 2.200 millones de dólares de atesoramiento, 3.100 millones si se le agregan otros conceptos. Con lo cual digo, cuidado, porque de vuelta, si el gobierno cree que solamente anclando el tipo de cambio, y por supuesto el salario, ¿no? Eso está claro, pero anclando el tipo de cambio va a contener el fenómeno de la inflación, me parece que es mucho más complejo. Creo que hay que dar credibilidad, y yendo a tu pregunta, credibilidad a la política cambiaria para justamente ordenar el aspecto de los precios. Ahora, Ricardo, Julia te habla, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo te va? Bien, ahora vos haces una descripción que es muy interesante de lo que está pasando, ¿no? Pero en este contexto, vos mencionábamos, bueno, aumento de la carne, que puede llegar a ser hasta, si se quiere, un factor que en algún momento se acomode. Pero tarifas que siguen subiendo por encima de la inflación. Hay algunas, por ejemplo, caso transporte, que actualizan con la cifra de inflación más un 2% adicional. ¿Qué elementos tenemos para pensar que en algún momento del año esta tendencia se puede llegar a quebrar, o ese 2% que hoy parece ser como la traba en materia inflacionaria para el gobierno mensual se puede perforar? Porque hoy pareciera que los únicos elementos que permiten un poco que los precios no suban aún más tienen que ver un poco con la caída del consumo, con el freno de la actividad, con el atraso de los salarios. Digamos, ¿hay algún factor que te impulse a pensar que esto se puede revertir? No, yo creo que probablemente quizá tengas un segundo trimestre un poco más tranquilo, vas a tener más oferta de dólares. Tuviste un buen enero en términos de divisas, o de oferta de divisas, pero no alcanzó como para contener, digamos, el alza de los precios. Probablemente el segundo trimestre, con la soja en la cancha, eso pueda llegar a verse. Insisto, si el gobierno logra darle credibilidad a su nuevo régimen cambiario, ordena su política monetaria, tiende a bajar la tasa de interés, porque también pensemos que hay una cuestión bastante simple y tonta, pero muchas veces no se plantea, y es que un nivel alto de tasa de interés lo que hace es que las empresas, los comercios, tengan que cargar ese nivel de tasa sobre el nivel de precios. Claro. Y eso te pone un piso a la tasa de inflación, más tarde o más temprano, digamos, ¿no? Más allá de los ajustes de la demanda, como bien vos decías, que tienden a amortiguar. Con lo cual digo, si vos tenés una tasa de interés más baja, un tipo de cambio algo más alto, más razonable, esto no implica tener digamos, no es necesaria una Que devaluación. se traslade a inflación, decís vos. Claro, no digo, pero con un nivel de precios, un nivel de tipo de cambio un poco más alto, que sea estable en el tiempo en términos reales. Bueno, la formación de precios, la gente va a decir, bueno, se empezó a rearmar todo. Hoy la sensación es, bueno, ¿cuánto más dura el tipo de cambio en estos niveles? ¿No? Entonces No todos está tratan de claro. alguna
No está Claro, claro. entonces uno dice, no está claro, entonces uno dice, bueno, es cierto que ahora viene la soja y es cierto que eso también puede tirar para abajo el tipo de cambio, pero bueno, quizás es un momento para Ujú. comprar, ¿no? El famoso comprar campeón, ¿no? Ricardo, y respecto al tema, porque digamos, la otra cara de esa moneda, ¿no? Más allá de la cuestión cambiaria, financiera, si se quiere, es lo que está pasando en la economía real. El viernes aprobó Ujú, el Senado la reforma laboral, todo en un ujú. contexto donde estamos observando una contracción de la actividad económica, por lo menos o lo que vemos la foto, ¿no? Más allá del dato de de INDEC, del cierre de lo que fue 2025, pero lo que vemos es que, bueno, hay que hay plantas que Ujú, cierran, fábricas que cierran, de distinto tamaño, ¿no? Grandes, chiquitas, medianas, la que quieras. ujú. Eh, pérdida de puesto de trabajo, falta de recuperación de los salarios, por lo cual, y eso se traduce claramente en la baja de consumo. ¿Qué observás respecto de eso, no? Porque de algo hay que vivir, o sea, en algún Sí, momento claro. No. la recaudación se ve alterada también por eso, los ingresos del Estado. Bueno, yo arranco por este tema del final, ¿no? Claramente el gobierno tiene que dar una señal contundente de que va a sostener su principal pilar, que es el superávit fiscal. Sí. Y con una actividad económica que no crece todo lo que debería crecer, todavía está creciendo muy levemente, pero sigue creciendo, con una enorme heterogeneidad, sectores, 2 o 3 sectores que crecen. Y el resto que no, y que caen en muchos casos, que son los que tienen más visibilidad pública, porque además son los que dan más empleo, industria, construcción, comercio, en muchos casos. Con lo cual digo, si vos no das una perspectiva, insisto, de que la recaudación se va a recomponer, bueno, el límite del ajuste del gasto para sostener el superávit fiscal va a tener un límite. Ahí ya hay una, digamos, imposibilidad fáctica de seguir ajustando el gasto en términos reales Tal como se cual. hizo en el 2024. O sea, no hay manera de seguir bajando, ya no Bueno, tenés salvo que obra venga una pública. reforma previsional, por ejemplo, es lo que falta todavía. Bueno, pero, No sé pero si lo van sí, a pero bajar tanto. bueno, claro, pero va a tardar eso, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenés una primera gran restricción de por qué es necesario volver a crecer. Yo creo que sin crecimiento no hay paraísos, ¿no? Parafraseando esa vieja película italiana. Digo, eh, me parece que ahí hay un punto, ¿no? Que el gobierno también tiene que entender que el crecimiento, este 4,4 que se dio en el 2021, estuvo muy concentrado en estos 3 sectores grandes: minería, agro, por supuesto, y gas y Intermediación petróleo, financiera también. e intermediación financiera también, es cierto. Eh, pero también, por ejemplo, están todo lo que, por la forma de medir el PBI, están los impuestos y los subsidios ahí adentro. Y si uno le quita a ese 4,4 impuestos y subsidios, estamos hablando de 3% de crecimiento. Y cuando vos tenés caídas en industria, en construcción, en comercio. Entonces, digo, cómo hacer más equitativo y más diseminado el crecimiento es una de las grandes discusiones que vienen hacia adelante. Claro. Porque, de vuelta, uno puede sostener los números desde el punto de vista macroeconómico, y cuando uno mira, porque la verdad que cuando uno mira, es cierto, cuando uno mira los datos de desempleo, de empleo, de distribución del ingreso incluso, no están muy distintos a lo que era, digamos, el gobierno de Alberto Fernández, por poner un caso, Sí. o del gobierno de Macri. No hay grandes diferencias. Digamos, la verdad que la tasa de desempleo abierta no creció tanto. Lo que sucede es que lo que se está perdiendo es la calidad del trabajo. O sea, cae el trabajo formal y se crea trabajo contrapropista, informal, de menos calidad. Bueno, y eso hace que la economía vuele en un nivel cada vez más bajo, de muy baja productividad, que la gente necesite trabajar más para sostener un nivel de ingresos determinado, hay pluriempleo, bueno, todos los factores que estamos viendo en el mercado laboral, que no es una buena dinámica para pensar hacia adelante.
Ricardo, pensaba en otro factor que también se vio mucho en la actividad, especialmente industrial, este último año, que fue el ingreso de las importaciones. Analítica también suele seguir un poco el ingreso de las importaciones y qué es lo que pasa con las compras vía Bueno, es courier el argumento de y los demás. empresarios, ¿no? Exacto. ¿Cómo vienen viendo eso y creéis que esta tendencia de la gran llegada de importaciones o el crecimiento tan importante de las importaciones va a seguir sosteniéndose este año? Yo creo que va a crecer un poquito menos porque el crecimiento va a ser menor. Nosotros estamos proyectando menos de 2% de crecimiento para el año en promedio, de vuelta con manteniendo la heterogeneidad que decíamos antes. Eh, vale la pena decir varias cosas. Primero, lo que hubo en términos de aumento de importaciones fue motorizado en buena parte por un tipo de cambio bajo, que abarató mucho el ingreso de importaciones y yo te diría una apertura desregulatoria. Más por el lado del Ministerio de Sturzenegger, de desburocratizaciones, de eliminación de autorizaciones, de trabas para importar, que existían y muchas, y bienvenido sea que eso empiece a eliminarse. Después podemos discutir en el margen si algunas están bien o mal y de qué manera hacerlas, pero me parece que la Argentina era una economía que tenía una enorme cantidad una maraña burocrática para operar, que era perniciosa, sobre todo para el sector productivo, digamos, en muchos casos. Por el lado de los aranceles, no hubo una gran baja de aranceles. Sacando algunos casos, porque la verdad que el arancel finalmente es el arancel del Mercosur. Uno no puede bajar alegremente el arancel, digamos. Estamos todavía dentro de una regla de juego de hace más de 30 años, que es el Mercosur, ¿no? Entonces, por ese lado, ahora lo que sí uno mira, por ejemplo, las importaciones de bienes de consumo respecto de las importaciones totales, está en máximos históricos, por ejemplo. ¿No? Vemos aumentos importantes en importaciones de electrodomésticos, se está abriendo el mercado automotriz, todavía en el margen, pero se está abriendo. Digamos, el caso de las importaciones de autos chinos es un dato muy, muy relevante. Hay cupos ahí, pero digamos, eso, a ver, es un proceso que me parece que es más o menos inexorable, y para eso necesitas dólares. Tenés que conseguir que la Argentina empiece a producir dólares propios, no solamente dólares prestados de algún prestamista de última instancia, como siempre sucede, ¿no? Porque si no, bueno, si la economía no genera sus propios dólares, bueno, va a ser muy difícil crecer y eso te genera condiciones poco beneficiosas para adelante, ¿no? Ricardo Delgado, titular de Analítica, economista y bueno, siempre una voz que nos ayuda a pensar y a analizar, sobre todo en materia económica. Gracias, Ricardo, por atendernos un domingo también, acompañarnos aquí en Yo No Fui. Un placer, que anden bien. Igualmente. Gracias, Igualmente, 10 horas, no, perdón, 11 horas. 11 horas. 7. Se me pasó rapidísimo. Se pasa